Hola, ¿cómo están, hermanos? Me da gusto poder regresar otra vez al libro de Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 3 y ya hemos visto los primeros dos capítulos y tuvimos una larga pausa en nuestro estudio del libro de Colosenses que varios hermanos estuvieron compartiendo, y espero que hayan podido ver que hay muchos paralelos entre los temas de Colosenses, los temas centrales, y los temas que encontramos en el libro de Hebreos. Roberto mencionaba hace 8 días que uno de los temas centrales de Colosenses es la preeminencia de Cristo, y vamos a estar viendo a lo largo del libro de Hebreos también cuál es el tema central. Espero que se acuerden de lo que ya hemos estudiado, pero si no, no importa, vamos a estar repasando todo esto y vamos a regresar a esos temas centrales que encontramos en el libro de Hebreos. Estoy aquí grabando este video aquí en mi biblioteca, y ya si se me olvida algo puedo rápido ir y consultarlo. Espero que no sea necesario, pero vamos a poner en oración este tiempo juntos y pedir a Dios su bendición. Padre, gracias por la oportunidad de buscar en tu palabra las verdades que están aquí, que nuestros corazones se llenen de asombro, de gozo, de convicción al meditar en todo lo que vamos a estar viendo hoy en estos versículos de Hebreos 3, que hablan sobre ti, sobre tu majestad, sobre tu supremacía, sobre todas las cosas. Sabemos, Señor, que podemos ver en tu palabra estas verdades, y es la manera en la cual tú nos llevas, nos santificas hasta donde tú quieres llevarnos como tus hijos. Así que bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Hebreos capítulo 3 y este es el tema: Jesús es superior a Moisés. Son los primeros 6 versículos los que vamos a estar viendo hoy. Así que vamos a leerlos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ese es el pasaje que vamos a estar meditando. Y empezamos siempre con estas frases, no siempre, pero en este caso y en el libro de Hebreos es muy común. Por tanto, ¿qué? ¿De dónde viene? Bueno, van a tener que recordar lo que habíamos estado estudiando en el capítulo 2. Jesús nos entiende, es lo último que habíamos estado viendo, son los últimos versículos del capítulo 2, en donde hablaba sobre cómo los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, de ahí viene el autor de Hebreos. Recuerden, la supremacía de Cristo en todas las cosas. Él es creador de todo, Él es el Hijo es superior a los ángeles, es el centro del mensaje y el propósito de todas las cosas que Dios hace. Eso es lo que hemos estado viendo, y por tanto, entonces ahí está, eso es
todo lo que hemos estado viendo acerca de Jesús, toda su supremacía, toda su gloria, toda su majestad, como ha sido desplegada en su vida, su muerte y su resurrección y su ascensión al cielo, todo eso nos apunta hacia lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 3. Entonces, voy a dividir en 3 secciones, 3 categorías, lo que vamos a estar viendo a continuación, que es, número 1, vamos a estar viendo quiénes somos nosotros. Eso va a haber algo aquí que ya el autor de Hebreos ha estado desarrollando, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos tú y yo como la iglesia de Cristo? ¿Quién es Jesús? Otra vez, eso ya lo ha estado diciendo, pero otra vez va a regresar a quién es Jesús. Esto es muy importante para el autor de Hebreos, mostrarnos quién es Jesús, cuál es su verdadera naturaleza. Y la tercera cosa que vamos a ver es cómo sabemos quiénes somos. O sea, después de haber visto quiénes somos y después de haber visto quién es Jesús, vamos a ver cómo podemos saber realmente quiénes somos. ¿Cómo puede haber seguridad en quiénes somos en Cristo Jesús? Eso va a ser como vamos a concluir el día de hoy el estudio. Así que el autor de Hebreos se está acercando al centro de la teología de Hebreos. Cada vez vamos a verlo más y más, que es Jesús es el clímax de la historia redentiva y del cumplimiento de todas las promesas, profecías, patrones del Antiguo Testamento de Dios. Jesús es el centro. Jesús es hacia donde todo está apuntando y a lo largo de los próximos capítulos va a ir quedando eso cada vez más y más claro. Así que, número 1, vamos a ver el primer punto, que es ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en relación a lo que dice el versículo 1? Tenemos aquí una explicación con 3 características. Número 1, nos llama hermanos. Número 2, nos llama santos. Y número 3, nos llama participantes del llamamiento celestial. Entonces, brevemente quiero comentar sobre cada uno de estos puntos. Y después vamos a comparar quiénes somos nosotros con quién es Jesús. Entonces, primer punto. Por tanto, hermanos. Esta idea de hermanos, ¿por qué nos llamamos unos a otros hermanos? Algunos creen que eso suena muy religioso o muy cristianoide, pero es bíblico. Nos llamamos hermanos porque dice en el capítulo 2, versículo 11, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Entonces, Jesús nos llama hermanos. Él es nuestro hermano mayor y la idea ahí es familia, es que pertenecemos a una familia. Todos nos convertimos en parte de esa familia, por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Y el autor de Hebreos está aquí otra vez retomando esta idea de que a través de Jesús Él crea una nueva familia, por eso los llama hermanos. Si perteneces a esta familia, eres mi hermano. Y después dice santos. Otra vez. Esta idea de santos es la idea que encontramos en el versículo 11 y 12, donde dice, el que santifica y los que son santificados. El tema de la santidad es un tema muy importante a lo largo de la Biblia. Y cuando ustedes leen la ley mosaica y el sistema levítico de purificación de los sacerdotes, ese tema de la santidad
es un tema recurrente porque se tenían que lavar y se tenían que poner cierta ropa y no podían entrar en contacto con cosas muertas y había una lista tan larga de cosas sobre esta idea de alguien que está apartado completamente para un propósito especial. Pero todo eso está apuntando hacia Cristo. De acuerdo al versículo 11 y 12, dice, el que santifica y los que son santificados. O sea, Jesús es el que santifica. El autor de Hebreos no está diciendo, hermanos santos, porque ustedes se están esforzando mucho por portarse muy bien y por seguir todas las leyes y por hacer ciertas cosas. No es lo que está diciendo, ustedes son santos porque alguien los santificó, porque alguien fue santo por ustedes y alguien les ha imputado esa condición de santidad. Jesús es el cumplimiento de todos los ritos de purificación de la ley mosaica que tiene que ver con el sacerdocio. Entonces, cuando leemos conceptos como no servirás en el templo de Dios si tienes algún defecto físico, no está hablando de nosotros, no está apuntándonos a nosotros como ustedes no pueden tener un defecto físico para servir a Dios, ustedes no pueden tener un defecto de comer ciertas cosas o entrar en contacto con ciertas cosas. No, eso estaba apuntando hacia Jesús. Jesús es el que iba a ser puro en todos los sentidos y perfecto en todos los sentidos. Y eso es lo que nos da la santidad a nosotros. Así que, piénsenlo bien. Cuando dice, por tanto, hermanos santos, santos es una declaración cristológica, no de logros propios, no de fuerza de voluntad propia. Es una declaración acerca de Jesús, la que está haciendo el autor de Hebreos. Primera de Pedro 2:5 dice, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y van a ver este tema de casa, es un tema en este pasaje. Por eso menciono este paralelo. Dice, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos hermanos, tenemos santos y tenemos participantes del llamamiento celestial. Otra vez, esto está apuntándonos hacia quién, hacia la iniciativa de Dios. Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha dado el llamado que tenemos. Nosotros no nos hemos impuesto este llamado, viene de parte de Dios. ¿Quiénes somos? Somos hermanos, somos santos, somos participantes del llamamiento celestial. Y este llamamiento santo es la iniciativa de Dios, es la obra de Dios en nuestras vidas y esa es nuestra identidad. El crédito se lo lleva Dios. Nuestra identidad depende de Dios. Nuestra justicia, nuestra santidad depende de Dios. Todo en la vida cristiana depende de lo que Dios hace por nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de ponernos en una posición delante de Dios, en un estado delante de Dios aceptable. Pero bueno, eso vamos a compararlo ahora con lo que dice en el versículo 1 con respecto a Jesús. Quiero que vean quiénes somos nosotros ahora, y aquí lo puse en una columna para que lo puedan comparar, quiénes somos nosotros en contraste con quién es Jesús. Y aquí vamos a ver primeramente que Jesús es llamado apóstol. Ahora, esto es muy interesante, que Jesús sea llamado apóstol. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Jesús es llamado apóstol, pero nos puede sonar raro, pero realmente apóstol simplemente significa enviado. Ahora, en un sentido, todos somos enviados. En un sentido, nosotros
somos apóstoles también, pero también hay un ministerio apostólico de los apóstoles y el don de ser apóstol, que pertenece a una categoría muy específica de personas. Pero por encima de ellos todavía está otro apóstol, que es el apóstol supremo, el apóstol por excelencia, que es Jesús, porque Él es el que fue enviado por Dios. Y eso nos recuerda algo de lo que el autor de Hebreos dijo en el capítulo 1, cuando dijo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios ha enviado a su propio Hijo para comunicarnos un mensaje. Y en ese sentido Él es apóstol, Él es enviado por Dios. Y ese es el título que el autor de Hebreos le da aquí. Apóstol y sumo sacerdote. Vean, este es el siguiente título que le da, sumo sacerdote. Otra vez, este tema va a ser importantísimo en el libro de Hebreos, porque el sacerdocio de Cristo como nuestro sumo sacerdote es uno de los temas centrales, que va a aparecer una y otra vez a lo largo de todo el libro de Hebreos. Sumo sacerdote. Y número 3 lo llama nuestra profesión. Dice: apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Eso significa simplemente que Él es el objeto de nuestra confesión como cristianos. Lo que decimos que creemos, en quien decimos que hemos creído. Esta es una confesión de fe, básicamente, de lo que está hablando. Ustedes lo han confesado públicamente, han dicho: Cristo es mi apóstol, o sea, el que fue enviado, y Cristo es mi sumo sacerdote. Esa es mi confesión. Es una confesión pública de fe. Probablemente en la primera iglesia eso está ligado de una manera muy cercana al bautismo. El bautismo es una confesión pública de fe. Y en la primera iglesia esta habría sido parte de la confesión. Esta idea de la confesión que profesamos, lo que profesamos, va a aparecer nuevamente en el capítulo 4, versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esta es la profesión de fe. Nuestra confesión también va a aparecer en el capítulo 10, versículo 23. Ahora pasa algo muy interesante en los siguientes versículos. Y ese es el tema de hoy. Ahora el autor de Hebreos va a hacer una comparación entre Jesús y Moisés. Ahora tienen que recordar la audiencia original del libro de Hebreos. La audiencia original del libro de Hebreos son judíos helenistas. Y tienen todo el contexto del Antiguo Testamento, tienen toda la idea de la importancia de la ley, la importancia de los profetas, la importancia del Pentateuco en general, como la base de lo que ellos creen y de lo que viven en el judaísmo. Y es interesante que ahora hace esta comparación con Moisés. ¿Por qué con Moisés? Bueno, tenemos que recordar qué tan importante era Moisés para los judíos, para la religión judía, para la historia judía. Él había sido el escogido de Dios, él había sido el que había libertado al pueblo de la esclavitud de Egipto, él había sido el supremo profeta de parte de Dios para comunicar el mensaje a su pueblo. Él era el que Dios había usado para darles la ley, el dador de la ley. Él era historiador, porque escribió el Pentateuco desde la historia de la creación hasta el final de su vida. Y también es descrito como alguien humilde delante de Dios, intercesor por el pueblo de Dios. Entonces aquí empieza a hacer una comparación entre Moisés y Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
¿Por qué está haciendo esta comparación y por qué es tan importante esta comparación? Bueno, porque para muchos judíos, Moisés tenía una posición aún más de mayor importancia que los ángeles en cuanto a su privilegio, en cuanto a su rol dentro de los planes de Dios. Para muchos judíos hay escritos sobre esto, sobre cómo los judíos consideraban a Moisés de aún más importancia y privilegio que el que tenían los ángeles. Eso nos da una idea de por qué el autor de Hebreos ahora iría a Moisés, después de haber estado desarrollando todo el argumento de que Jesús es superior a los ángeles. Ahora es lógico que ahora nos diga cómo Jesús es superior a Moisés. Y por si tienen duda de qué tan importante y por qué sería tan importante Moisés, ven algunos pasajes que hablan sobre Moisés y sobre su grandeza. Y quiero enfatizar esto porque ese es el punto del pasaje, es la grandeza de Moisés, lo especial que es Moisés. Es llamado fiel y es más adelante llamado siervo de Dios. Y en varios pasajes del Antiguo Testamento, miran Números 12, versículos 6 al 8. Él dijo: oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente, y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y más adelante, Deuteronomio 34, versículo 10 al 12 dice: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Entonces, pueden entender por qué Moisés tiene tanta preeminencia en el Antiguo Testamento. Y sería fácil para nosotros, y normalmente hacemos esto, como buenos reformados, como buenas personas que están tratando de buscar una teología bíblica correcta. Es fácil para nosotros ir luego a las faltas de Moisés y pensar en todas las áreas en las que falló. Y claro, Moisés mató al egipcio, y claro, Moisés se enojó y golpeó la roca en lugar de hablarle, y claro que Jesús es superior a Moisés porque Moisés falló. Moisés no era perfecto. Es nuestra tentación a ir luego a los defectos, porque el Antiguo Testamento nos muestra los defectos de sus héroes. Sin embargo, eso no es lo que está haciendo el autor de Hebreos aquí. Él no nos está mostrando las fallas de Moisés. Él nos está mostrando las cosas buenas de Moisés. Él está tratando de exaltar a Moisés lo más que pueda, mostrando su grandeza lo más que pueda. Porque aún así, aún en todo su esplendor y con todas sus buenas características, ignorando todo lo malo que pudo haber hecho Moisés y dónde pudo haber fallado, aún así hay una superioridad de Jesús sobre de Moisés. Y eso es lo que quiere el autor de Hebreos que veamos. Podemos hablar de las faltas de Moisés, están en la Biblia, pero ahorita no es el enfoque. No hablamos de sus faltas porque eso no es el punto del autor de Hebreos. Es que pensemos de una manera increíble acerca de él, que lo pongamos en un pedestal en alto, que lo veamos como uno de los personajes más grandes de toda la historia redentiva de Dios para su pueblo. Hay 22 referencias a Moisés entre Éxodo 35 y 40 sobre su fidelidad hacia Dios. Y aquí es lo que dice el versículo 2, el cual es fiel
al que le constituyó, como también lo fue Moisés. O sea, Moisés fue fiel. Es lo que dice el autor de Hebreos. Entonces, a lo mejor nos cuesta trabajo entender todo esto y a lo mejor podríamos pensar, bueno, ¿por qué hablar tanto de Moisés? Yo entiendo que fue especial, pero no, siempre lo he visto como un personaje más de la Biblia. Y estaba tratando de pensar sobre esto y cómo podríamos a lo mejor entender cómo podríamos ver a Moisés o lo que para los judíos era Moisés. ¿Cómo podríamos entenderlo en cuanto a nuestra cultura hoy? Y quería enseñarles una foto porque todos tenemos superhéroes y todos vemos hacia alguien o algo o alguna idea como algo a que aspirar o algo que nos da un sentido de grandeza o de esperanza. Y yo cuando era niño me gustaba vestirme de Superman y creía yo que era Superman en muchas maneras. Cuando estaba interactuando con otros niños o cuando tenía diferentes amigos, vecinos, actuaba como Superman y me acuerdo todavía me ponía ropa encima de ese traje que ahorita vieron, me ponía un traje, me ponía mi ropa normal arriba, como se vestía Superman, ¿no? Para que pudiera abrirme la camisa y ahí estaba el símbolo de Superman abajo. Entonces, todos tenemos héroes y vemos a ciertas personas como algo que nos inspira. Y bueno, obviamente al ir creciendo van cambiando tus héroes y las personas a las cuales tú admiras, pero por lo regular, las personas que admiramos son personas que o tienen una gran habilidad o capacidad para hacer algo. Por ejemplo, los superhéroes de los cómics o de las películas tienen poderes y habilidades que van más allá de una persona común. O admiramos y nos asombramos de personas que sacrifican mucho. Entonces son dos cosas. Estaba tratando de pensar qué es lo que nos hace admirar a alguien. Son dos áreas. Una es las personas que tienen grandes capacidades o las personas que hacen grandes sacrificios. Una de esas dos cosas nos hace admirarlas. Yo he estado viendo con mis hijos, ahora en esta cuarentena, un documental que está saliendo en Netflix que se llama El último baile, en español supongo es como se llama, pero es acerca de Michael Jordan y los Bulls y la era de los 90s, la dinastía que tuvieron en el básquetbol en los 90s. Y yo crecí con eso y eso fue lo que a mí me inspiró. Yo veía a Michael Jordan como el mejor atleta de todos los tiempos. Todos queríamos jugar básquetbol como él. Obviamente tiene estas características de habilidades que van más allá de las nuestras. De hecho, yo admiraría a cualquiera que pueda picarla, porque yo no puedo. Entonces, ahí no conozco a nadie en la vida real que lo pueda hacer de la altura reglamentaria de 3 metros de la canasta. Pero cuando vemos a alguien que tiene ese tipo de habilidades, los admiramos, porque yo no puedo hacerlo. Y aquí, otra vez, el autor de Hebreos nos está apuntando hacia un tipo de heroísmo, un tipo de asombro que viene de ver a alguien que tiene capacidades y que ha logrado hacer cosas que nosotros no hemos hecho, que nosotros no podríamos hacer probablemente. Y Moisés tiene estas características, no nada más de capacidades, claro, es Dios el que se las está dando, pero obviamente logró hacer grandes cosas y también sacrificó mucho. Tuvo que lidiar con las quejas del pueblo y tuvo que lidiar con enfrentarse a Faraón y con sus propias inseguridades y debilidades, es decir, hizo mucho sacrificio. Admiramos a la gente que se sacrifica también.
Hablamos de bomberos y de doctores ahora que estamos en la pandemia y de cómo ellos se están sacrificando por la causa de la salud de otros y arriesgando sus propias vidas. Eso nos hace admirarlos, eso nos hace ponerlos en la categoría de héroes. Bueno, quiero que se imaginen este escenario. Esto es lo que viene en los próximos versículos aquí. Dice, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero ¿ven dónde está haciendo el argumento? Está diciendo, Jesús es mayor a Moisés, porque por mucho que tú te puedes admirar de las habilidades de una persona, de lo que está delante de ti, es mayor el que hizo a esa persona. Tú te puedes admirar de Moisés, de todo lo que logró. Nosotros nos podemos admirar sobre Michael Jordan y lo que él puede hacer en el básquetbol. Pero imagínense el que lo hizo, su creador. ¿Cuánto más digno de admiración es él? Cuando vemos cualquier deporte, cuando vemos cualquier persona con ciertas habilidades, músicos talentosísimos que hay en el mundo, virtuosos, que pueden tocar cosas que nosotros solo podríamos soñar hacer. Y pensamos, ¿hacia dónde me está apuntando eso? Hacia su creador. Él es superior. Dice, esa es la lógica del autor de Hebreos, Moisés es mejor, Jesús es mejor que Moisés, porque Jesús hizo a Moisés. Esa es su lógica. Y pone este argumento de la casa y del arquitecto de la casa, o el que hizo la casa. Imagínense una competencia, imagínense que estamos viendo a ver cómo compiten. Y es una competencia de clavados en básquetbol. Y todos estos superatletas la están picando y están haciendo acrobacias en el aire antes de picarla. Y todos estamos diciendo, wow, ¿cómo hace esto? Qué habilidad tan increíble. Y llega Jesús y le decimos, ¿tú la vas a picar? Y Jesús dice, yo los hice a ellos. Eso es todo lo que tenemos que saber sobre Jesús. Es la admiración que viene de entender quién es Jesús realmente. Y vean, esto es lo que quiero mostrarles, que Jesús es creador. Y no nada más es Jesús creador, sino Jesús es Dios. Esto está aquí en el pasaje. Si ustedes han dudado sobre la deidad de Jesús, si ustedes no están seguros si Jesús realmente es Dios, aquí hay una de las declaraciones más explícitas acerca de su deidad. Jesús es Dios, está diciendo el autor de Hebreos de una manera inconfundible. ¿Lo ven? Miren, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está comparando a Jesús con Moisés. Y está diciendo, Jesús vale más que Moisés porque Jesús hizo la casa. Y el argumento que viene en el versículo 4 nos clarifica algo. Dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, ven la conexión entre el versículo 3 y el 4. Está diciendo, Jesús es Dios, porque Jesús hizo la casa, y Dios es el que hace todas las cosas. Ahí está, hay un paralelo que quiere hacer el autor de Hebreos para mostrarnos que Jesús es Dios. No hay duda que esto es lo que cree el autor de Hebreos.
La deidad de Cristo es esencial a nuestro entendimiento de quién es Él y de su naturaleza. Y estaba pensando, obviamente, este ejemplo de arquitecto y la casa, pues es muy fácil encontrar a qué se refiere, ¿no? Nosotros tenemos varios edificios muy famosos, icónicos en nuestra alcaldía. Está el edificio llamado El Pantalón, están todos los edificios de Santa Fe, y creo que sería interesante pensar en quién tiene mayor crédito. Si uno de los cientos o a lo mejor hasta miles de trabajadores que hicieron el edificio, o el que hizo el diseño, el que diseñó los planos, el que dijo así es como se va a ver el edificio y lo vamos a hacer de estos materiales y va a ser a prueba de terremotos y va a ser a prueba de incendios y va a tener todas estas funciones. ¿Quién es digno de mayor honra? El arquitecto. Es el que hizo que fuera posible, es el que le dio la guía y los planos para seguir a los trabajadores. Ellos no se pueden llevar el crédito. No pueden decir, fíjate, yo pensé en que tuviera forma de pantalón el edificio. Alguno de los albañiles del edificio no vas a decir, no, eso no fue tu idea, fue idea del arquitecto. Eso es lo que está diciendo aquí, tiene mayor honra, mayor crédito el que es el iniciador, la fuente, el fundamento de todas las cosas. Y él no nada más es el arquitecto, él es el que hace los planos, él es el que provee los materiales, él es el que guía, él es el que da la fuerza. Y eso es lo que nos muestra aquí en relación a Jesús. Él es creador, él es Dios. Eso ya lo vimos también en el capítulo 1. No debe haber duda en nuestras mentes que eso es lo que el autor de Hebreos quiere que sepamos sobre Jesús. La otra comparación que hace aquí el autor de Hebreos dice, Moisés a la verdad fue fiel, versículo 5, en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Bueno, aquí ahora la comparación es siervo e hijo. Nosotros somos siervos, así como Moisés es siervo. Moisés es parte de la casa. Jesús es el constructor de la casa. Nosotros somos siervos, Él es hijo. Ahora aquí es interesante porque aquí el autor de Hebreos usa no la palabra doulos, que es una de las palabras que normalmente se traduce siervo o esclavo. Es la palabra terapón, creo que es terapón, no me acuerdo, ya no alcanzo a ver bien mi letra aquí, pero el punto es que es una palabra en griego que tiene que ver con un siervo de alta honra o de alta estima, es decir, como la mano derecha de alguien que tiene un alto grado de honor y de privilegio en la casa. Entonces, no es la idea de esclavo exactamente, es la idea nada más de alguien que sirve, pero en una posición de privilegio y honra. Y esa es la posición que se le da a Moisés aquí, pero aún así, otra vez, el autor de Hebreos está tratando de elevar a Moisés, no lo está tratando de apachurrar, está tratando de elevarlo, está tratando de mostrarnos qué tan grande es Moisés, para que veamos aún cuánto más grande es Jesús. Ese es todo el énfasis, y otra vez enfatizo eso para que les quede claro que ese es el tema de este pasaje, de esta sección. Entonces, ¿qué significa ser siervo? Aún un siervo de alta honra, de alto honor, en comparación con ser un hijo. Y ahora, yo estaba pensando sobre esto otra vez y estaba pensando cómo es que yo, al ser hijo de mis padres, suena redundante, pero eso es como lo plantearía,
me pone en una posición de privilegio en relación a todo lo que es de ellos y quién eran ellos. Entonces, mis papás eran dueños de esta casa y sería muy extraño que alguien llegara y Chucho y Paloma están viendo esto probablemente. Ellos son abogados y nos han ayudado en este proceso. Ellos saben que alguien no podría venir de la calle y tocar en la puerta y decir, sé que esta casa le pertenecía a Paco Díaz, yo vengo a pedir el derecho o a reclamar el derecho de que sea mía. Bueno, por ley, sabemos que los que tienen el derecho a recibir la herencia de lo que era de los padres son los hijos y solamente los hijos, al menos que no haya hijos. Pero por ley esa es la manera en que está establecido. Sabemos que hay algo especial de lo que significa ser hijo, que te da una cierta categoría que nadie más puede tener. Entonces, aquí el autor de Hebreos está diciendo, es que solamente hay un hijo de Dios. Ustedes son hijos, sí. Moisés es hijo de Dios, sí, en un sentido de adopción, en un sentido de que a través de estar conectado con Cristo, tiene esa conexión con el Padre y tenemos esa identificación filial o relación filial. O sea, sí nos hacemos parte de la familia a través de Jesús. Pero el único que tiene el verdadero derecho por naturaleza, por esencia divina, es Jesús. Es el único hijo. En ese sentido, hay algo muy especial acerca de él que nadie más tiene, porque solamente él comparte de la esencia divina del Padre. Tú y yo no lo tenemos. Y entonces esa es la diferenciación que él quiere hacer aquí. Cristo como hijo sobre su casa. Él es el que es dueño. Él hereda todas las cosas y nosotros somos la herencia. Él es el heredero, nosotros somos la herencia, lo que se hereda. Y cuando nosotros nos volvemos parte de Jesús o nos conectamos a Jesús, disfrutamos y participamos dentro de la herencia juntamente con Él. Entonces todas las cosas son suyas y nosotros al estar conectados con Él, vamos también a heredar todas las cosas, pero solamente porque Él tiene el derecho, porque solamente Él tiene la autoridad y el privilegio de que todas las cosas del Padre le pertenezcan. Eso nos lleva al último punto que quiero mencionar. Bueno, una cosa más que quiero decir aquí. Versículo 5 dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Eso es muy interesante que el autor de Hebreos dice, para lo que se iba a decir. Fue fiel como siervo para lo que se iba a decir. O sea, es decir, Moisés estaba apuntando hacia algo futuro en todo lo que él estaba haciendo, en todo lo que él estaba haciendo parte como casa de Dios, como líder de la casa de Dios. Él estaba apuntando hacia algo futuro. Estaba apuntando hacia un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Se levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Eso dijo Moisés, Deuteronomio 18:15. Viene alguien más, un profeta, después de mí, a Él lo van a escuchar. Entonces, significa que Moisés sabía que alguien más vendría. Moisés sabía que lo que él estaba haciendo apuntaba hacia algo más. No lo entendía completamente, pero estaba apuntando en una dirección futura. Y Juan 5, versículos 45 al 47 dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre, el que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. ¿No es interesante que Jesús le dice a los fariseos, Moisés es el que los acusa? ¿Por qué los acusa Moisés? Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras?
Si ustedes creían en Moisés, creerían en mí, porque Moisés estaba apuntando hacia mí. Es lo que está diciendo Jesús. No se trataba de Moisés, se trataba de alguien que vendría después de él, un profeta superior a él. Y muchos judíos creían que de hecho el Mesías sería un nuevo Moisés. Así es como lo veían, será un nuevo Moisés el Mesías. Bueno, en un sentido sí, porque es el Moisés, es el Moisés al cual Moisés apuntaba. Un Moisés más perfecto, más supremo, más increíble y majestuoso. Aquel que es verdadero libertador, aquel que es verdadero profeta en todos los sentidos, aquel que es verdadero dador de la ley, aquel que es verdadero intercesor. Todas las cosas que Moisés hizo, pero ahora de una manera más completa y perfecta y llena para nosotros y para su pueblo. No nada más apuntando hacia guiar al pueblo de Israel, sino a todo el pueblo de Dios de todas las naciones, en las cuales nosotros estamos incluidos. Eso es de lo que habla Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Eso es Romanos 3, 21 al 22. Y este es mi último punto que quiero compartir con ustedes, es ¿quiénes somos? Ahora como una pregunta, ¿cómo sabemos quiénes somos? Y hay dos cosas en este pasaje que nos ayudan a entender quiénes somos. Dice, nosotros somos casa de Dios. Entonces esa es nuestra definición. ¿Quiénes somos? Somos casa de Dios. Pero, y en la Biblia, claro, y eso es como se está usando aquí, casa de Dios se refiere al pueblo de Dios, a la gente de Dios. Números 12:7 es de donde está citando aquí el autor de Hebreos. No así como mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. O sea, Dios había estado usando este lenguaje de su casa, como su pueblo. Y ese es un lenguaje del Nuevo Testamento también. Nosotros somos casa de Dios. Hechos 4:11, Efesios 2:19 y 20, 1 Pedro 2:5, todos esos hablan de nosotros siendo casa de Dios. Este es un lenguaje muy común de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿quiénes pertenecen a esta casa? ¿Quiénes son realmente la casa? Bueno, el autor de Hebreos nos dice quiénes son. Dice, son los que retienen hasta el fin la confianza. Sí retenemos firme hasta el fin la confianza. Y luego, la otra cosa que dice es, sí nos gloriamos en la esperanza, que es la segunda parte del versículo 6. Entonces, estas dos cosas son características de los que son casa de Dios. Una y otra vez vamos a encontrar en el libro de Hebreos estas cláusulas condicionales. Si ustedes son, si es que. Ahora, no significa que nuestra identidad está basada en lo que hacemos. Es que lo que hacemos muestra nuestra identidad. Entonces son dos cosas diferentes. Uno es que por lo que tú haces llegues a ser, o que por lo que tú eres hagas ciertas cosas. Y la segunda es la que el autor de Hebreos está explicando. Es, si tú eres esto, si tú eres casa de Dios, entonces vas a tener ciertas características. Vas a retener firme hasta el fin la confianza. Es decir, es este tema de perseverancia. Y este va a ser un tema común a lo largo de todo el libro. Lo vamos a ver el próximo domingo en la segunda mitad del capítulo 3. Es los que perseveran, los que se mantienen firmes hasta el fin. Esos son los que son hijos de Dios. Y eso es una verdad en todo el Nuevo Testamento. Lo vamos a encontrar una y otra vez, en donde los autores inspirados por Dios nos están diciendo, no nada más piensen si en algún momento de su vida hicieron una oración y le pidieron a Jesús que entrara a su corazón. No piensen en eso nada más como, bueno, entonces seguramente soy cristiano. No, vean a largo plazo qué ha pasado en su vida, cómo es que han dado fruto, cómo es que han perseverado en la confianza que ustedes tienen en Cristo y en su obra. Si ustedes han permanecido en esa confianza, si se han retenido firme hasta el fin esa confianza,
entonces si ustedes eran casa de Dios. Número 2, gloriarse en la esperanza. ¿Qué provocan ustedes el pensar en estas verdades? ¿Se glorían en eso? Es decir, causa gozo, causa orgullo dentro de ustedes ver a Cristo. Nos enorgullecemos en Cristo, no en nosotros, en Cristo, en lo que Él hizo. Él es el tesoro de nuestras vidas. Él es el fundamento, el gozo, la satisfacción de todo lo que somos. De Él se trata. ¿Esa es la realidad en tu vida? Entonces eres casa de Dios. Bueno, algunos podrían estar pensando, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo que el autor de Hebreos me está diciendo que debo de hacer? Debo retener firme hasta el fin la confianza, debo de gloriarme en la esperanza. Quiero hacerlo. No sé si lo he estado haciendo, pero quiero hacerlo. Quiero ser este tipo de persona que pertenece a la casa de Dios, es parte de la casa que ha sido edificada por Cristo mismo. Yo me salté algo en el versículo 1. Y no sé si lo notaron, pero espero que lo hayan notado. Si no, se los voy a decir. Porque creo que lo que está en el versículo 1 está conectado con lo que está diciendo el versículo 6. Es decir, el versículo 1 nos muestra cómo es que podemos retener firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo lo hacemos? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad. Esa es la clave. Y quiero mostrárselos aquí. ¿Cómo? Considera a Jesús. Esa es la manera en que vas a saber cuál es tu verdadera identidad. Entre más tú consideres a Jesús, más vas a vivir y a experimentar lo que dice el versículo 6. La perseverancia. La perseverancia en la confianza de lo que Dios ha hecho por ti. El gloriarte en la esperanza que Dios nos ha dado a través de sus promesas y de su palabra. Y esto es algo que vamos a estar desarrollando el próximo domingo y a lo largo de todo el libro de Hebreos. ¿Cómo es que se ve esto de considerar a Jesús? El autor de Hebreos es lo que quiere. Consideren a Jesús, por eso escribió este libro. Es lo que más le preocupa. Que consideremos a Jesús y que eso afecte nuestras vidas, que eso tenga un impacto en cómo vivimos el día a día. ¿Quiénes somos? Somos casa de Dios. Y lo que nos identifica como la casa de Dios es que retenemos hasta el fin la confianza, nos gloriamos en la esperanza y la manera en que lo hacemos es considerando a Jesús. La iglesia está hecha de creyentes que perseveran, que tienen fe auténtica. Y estaba leyendo, Kent Hughes es un autor que estaba leyendo algo que él decía acerca de cómo se ve el considerar a Jesús. Y él daba 4 cosas. Él decía, el considerar a Jesús es a través del deseo. Número 1. Como dice el Salmo 42:1, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, es un anhelo de nuestro corazón, es un deseo de nuestro corazón. De ahí viene el considerar a Jesús. Y quiero que piensen en qué es lo que provoca en ustedes pensar en el Evangelio, en pensar en la cruz de Cristo, pensar en quién es Él realmente, en toda su majestad, en toda su gloria. Otra vez, Él es mejor que cualquier superhéroe de nuestra imaginación, mejor que cualquier atleta, cualquier artista, cualquier músico. ¿Cómo ver a Jesús nos provoca más anhelo por Él? Y si no lo tenemos, que le pidamos a Dios, Señor, dame más anhelo por ti, dame más anhelo por Jesús, por quien Él es en realidad. Hazme desearlo. Hazme desearte, Señor, con todo mi corazón. Número 2, concentración. Y voy a poner estos siguientes 3 en una sola categoría. Concentración, disciplina y tiempo. Concentración, disciplina y tiempo. La palabra considerad, la misma palabra que usa Lucas cuando habla, por ejemplo, de consideren los lirios del campo, ¿no?
O considera la viga en tu ojo antes de sacar la paja del ojo de tu hermano. Tenemos que dedicar tiempo. Tenemos que concentrarnos. Tenemos que ser disciplinados en considerar a Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, el próximo domingo vamos a ver más sobre eso, pero parte de la clave está en cuánto tiempo pasamos en oración. Y no es tanto el tiempo, es que sea constante, que sea un hábito, que sea una disciplina. No es que tienes que pasar 10 horas en oración todos los días, no es eso, es que tengas la prioridad y la disciplina de hacer un tiempo. Y también de estar en la palabra. La palabra nos muestra constantemente quién es Jesús. Considera a Jesús, ¿quién es? Lee su palabra, eso te va a decir quién es Jesús. Pero para eso tienes que apartar un tiempo de todos los días para estar en su palabra, para leer algo acerca de él y para anhelarlo más a través de lo que estás leyendo sobre su persona. Tenemos estos grupos que hemos creado durante este tiempo. Hay un grupo de mujeres que está estudiando Gálatas. Los jóvenes también han estado estudiando diferentes salmos y un libro de adoración. Y les ponen tarea y les dicen, esta es su tarea para esta semana. El hecho de que hagamos tiempo para hacer la tarea que nos dejan muestra que es importante para nosotros. Cuando alguien dice, yo no tengo tiempo para hacer mi tarea, lo que están diciendo es, esto no es tan importante. Y miren, no estoy tratando de señalar a nadie en particular, todos luchamos con eso. Todos luchamos por hacer las prioridades correctas en nuestra vida y yo sé que muchos, a pesar de todas sus ocupaciones y a pesar de todas las responsabilidades que tienen, están haciendo tiempo para dedicar tiempo a la palabra y para decir esto es importante y voy a memorizar, voy a contestar preguntas, voy a hacer observaciones sobre el texto porque esto es importante. ¿Por qué? Porque dice el autor de Hebreos, consideren a Jesús. Esa es la clave de la vida cristiana. Considérenlo. Consideren quién es Él. Y eso va a impactar sus vidas y va a hacer que haya una gran diferencia en la manera en que viven su vida cristiana. Porque va a venir de adentro hacia afuera. No nada más van a ser reglas externas, sino va a ser una realidad que viene de una convicción del tipo de Dios al cual estamos sirviendo. Que se ha manifestado en Cristo Jesús y en su obra en la cruz. Y cuando lo vemos a Él, Él es todo lo que necesitamos. Algo especial sucede. Y espero que ustedes lo estén experimentando y esa es la razón por la cual yo puedo decir, la Biblia es mi vida y estudiar la Biblia y enseñar la Biblia va a ser mi vida porque considerar a Jesús es lo más importante que hay. Creo que eso es lo que va a hacer cambios grandes en nuestra iglesia, eso es lo que va a hacer que seamos santificados día a día y que podamos vencer nuestra lucha contra el pecado, eso es lo que va a hacer que estemos más unidos en amor y que podamos considerarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Todas las cosas de las que habla la Biblia vienen de una sola cosa: consideren a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es lo mejor que hay, mejor que Moisés, mejor que todos los personajes del Antiguo Testamento. Él es el clímax y Él es el propósito por el cual todas las cosas existen. Tú y yo, por eso hemos sido salvos. Por eso existe nuestra iglesia. Por eso estamos reunidos hoy meditando en su palabra en el libro de Hebreos. Considerar a Jesús es lo más increíble que existe. Y si no lo has experimentado, pídele al Señor que te muestre cómo es que Él es un tesoro más valioso que cualquier tesoro monetario, físico, material que pueda existir en este mundo. Y quiero encomendar a Dios este tiempo en que hemos estado juntos meditando su palabra. Viene más sobre esto. El próximo domingo vamos a ver más sobre cómo es que Dios hace esta obra de santificación en nosotros a través de recordarnos verdades de la historia, de redentiva y otra vez siempre regresando a quién es Jesús. Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias te damos por la oportunidad de contemplarte a través de tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando al pensar en estas cosas que dice el autor de Hebreos, que no se nos olviden, Señor,
Ayúdanos a recordarnos unos a otros estas verdades todo el tiempo y a seguir poniendo delante de ti, Señor, nuestras vidas para que tú hagas la obra. Ayúdanos a ser disciplinados para leer tu palabra todos los días, para orar todos los días y para que tú nos vayas transformando día a día, de gloria en gloria, a través de tu Hijo Jesucristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.